Aupa, soy Luisma Chávez, todo el mundo me conoce por Chávez. Acabo de cumplir 39 años, soy de Galdakao y soy del grupo Galdakao Bizirik Ezker Anitza. Y nosotros sí que hemos acertado al pie de la calle. O sea, toda la gente que nos ha pedido algo ha visto que hemos peleado por ello. O sea, la salida de la estación de tren, que para mí ha sido el mayor logro porque nos tiramos un año peleando y simplemente era cambiar el horario del semáforo que había a la salida de la estación de tren y de la fábrica de Maxan, que no coincidía bien los horarios y podía provocar un accidente. Y a base de pelearnos, a base de hablar con Diputación, a base de hablar con informáticos, porque los semáforos están informatizados, conseguimos que se cambiara el semáforo y la gente lo ha visto. O sea, ha visto que lo hemos conseguido, que fuimos nosotros los que nos pegamos, y ese es, yo creo que el más, porque ha sido el que más gente ha movido. Me conoce mucha gente en el pueblo y entonces, o sea, la gente tiene como más confianza a la hora de pararme por la calle. Incluso yo sé de mucha gente de otros partidos y que me han parado y me han pedido cosas y por supuesto les hemos ayudado, ¿eh? De hecho, lo que he contado antes, por ejemplo, de esas pequeñas cosas que hemos hecho para el pueblo, o sea, sabemos que la gran mayoría son para gente que no nos vota, pero vamos, como lo haces todo para el pueblo, no separas, y creo que ese ha sido un poco mi papel ahí. Luego también es verdad que tengo un grupo detrás que, bueno, que cuando pueden, como todos, pues me echan una mano y eso hay que reconocerlo. Pues los esfuerzos de aquí al final, de hecho lo tenemos hablado, yo creo que ya es preparar las siguientes elecciones. O sea, tenemos que hablar con el grupo de Podemos, tenemos que hablar con el otro grupo que se salió de Podemos, y creo que lo que tenemos que hacer es dejar las cosas claras, agrandar el grupo y presentarnos para las próximas elecciones, o sea, ya mejor preparados para poder llegar a esos objetivos que la gente, o a esas peticiones que la gente nos hace y que nosotros no podemos llegar.